puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón, obedézcanme ahora que estoy ausente. Sigo trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien les da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha, en medio de todos los hombres malos y perversos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo, al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiré orgulloso de comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Y ustedes, por su parte, alégrense y regocíjense conmigo. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos
porque el Espíritu de Dios descanse en ustedes. Evangelio del día en latín, Lucas 14, del 25 al 33. Iban autem turbe multe cum eo, et conversus Iesus dixit ad illos, si quis venit ad me, et non odit patrem sum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et sorores, aduc autem et animam suam, non potes meus esse discipulus, et qui non vaiulat crucem suam et venit post me, non potes meus esse discipulus. Quis enim ex vobis volens turrim edificare, non prius sedens computat sumptus, qui necessari sunt, si habebat ad perficiendum, ne posteaquam posuerit fundamentum, et non potuerit perficere omnes qui viden incipiat illudere ei dicentes, quia hic homo cepit edificare, et non potuit consumare, aut quis rex iturus committere bellum adversus alium regem, non sedens prius cogitat, si possit cum decent millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se, alioquin aduc illo longe agente legationem mittens rogat, et quae pacis sunt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renunciat omnibus quae possidet, non potes meus esse discipulus. Verbum Domini. Deo, gracias. San Carlos Borromeo, obispo, Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Quiero comentar la primera lectura de San Pablo a los Filipenses. En esta carta a los de Filipos, San Pablo manifiesta mucho afecto, mucho amor, mucha entrega.
y hoy les pide algo: queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Les pide obediencia. San Pablo les había dado indicaciones venidas de su amor a Cristo, que vivieran unidos, que se perdonaran, que oraran, que no se quejaran. O sea, un estilo de vida que San Pablo les había sugerido, y ahora les dice: obedézcanme. La obediencia, esa virtud tan poco practicada ahora. Somos soberbios, desde los niños ya no obedecen, los adolescentes, los alumnos, los hijos, los sacerdotes, los matrimonios. No hay obediencia, o sea, no hay humildad para dejarse guiar. Queremos hacer lo que se nos antoje, tenemos un criterio como que lo que yo pienso es lo mejor. Nadie me va a decir a mí. Cuántas expresiones de soberbia terribles, hasta se matan por no obedecer, por no ser humildes. Nos cuesta mucho la obediencia. Alguna vez le escuché a un obispo decir que de los 3 votos que hacen los religiosos, el más difícil es la obediencia. Y dice uno: ¿cómo? ¿Cuáles son los 3 votos que hacen los religiosos? Pobreza, castidad y obediencia. Y uno dice: no, pues la pobreza, eso de no tener nada para uno debe ser difícil. No, se puede vivir con la gracia de Dios. La castidad, ¿cómo? Renunciar a los placeres, renunciar a vivir en matrimonio, renunciar a satisfacciones carnales. Es difícil, pero con la gracia de Dios se puede superar. En cambio, la obediencia también se puede superar, pero ¿cuánto cuesta? Decía alguien que conocía a fondo lo que es la vida religiosa: la obediencia, que es someterme, quitar mis propios criterios y poner los de otro, sobre todo a los superiores legítimamente establecidos. Desde ahí no aceptamos. ¿Quién es ese para que me diga lo que tengo que hacer? Qué difícil es la obediencia. Por eso San Pablo hoy les pide: queridos hijos, cuando yo estaba con ustedes, quizá el tenerme cerca les daba confianza y me obedecían. Obedézcanme ahora. Sigan trabajando. ¿En qué tenían que obedecerle? En esto. Sigan trabajando por la salvación, por su salvación, con humildad y temor de Dios. Eso. No se alejen de la voluntad de Dios. Sigan trabajando. Eso es lo que yo les aconsejé. Háganlo. Pues Él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. El temor de Dios, cerca de Dios. Hoy el Papa está hablando los miércoles en la catequesis general. Hoy, por cierto, otra vez a solas en la biblioteca. Ya había aceptado personas en un patio. Iban ahora ya otra vez confinados, solo, con cámaras. Dio la audiencia general y está hablando sobre la oración. Y decía él la importancia de esa vida interior que nos va transformando. Sin el trato con Dios, sin la energía interior, actuamos conforme a criterios mundanos, conforme a nuestro egoísmo. En cambio, la oración, el trabajo del Espíritu en nosotros nos va haciendo mejores, decía el Papa. Importante cultivar pues la oración. Aquí San Pablo lo dice con otras palabras: temor de Dios, temor de Dios. Pues Él es quien les da energía interior. Es la gracia que da esa energía interior para hacer la voluntad. Si ustedes se alejan del temor de Dios, no trabajan por su salvación, no van a vivir bien. Obedézcanme, pues dice, háganlo, esto es importante para nosotros, háganlo todo sin quejas ni discusiones. ¿Cuántas quejas, cuántas lamentaciones, cuántas críticas, cuánto enojo interior llevamos en nuestra vida diaria? Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean ustedes hijos de Dios, irreprochables, sencillos y sin mancha. No sean tan rebuscados, vivan con sencillez, háganlo todo sin quejas
Casi si nos quedamos con eso de esta lectura de hoy sería bueno. No te quejes, aguántate, díselo a Dios en oración, pero no andes quejándote de todo y de todos, sin quejas ni discusiones. ¿Para qué te enganchas? Tranquilo, vive tu vida con sencillez. Dice, en medio de los hombres malos y perversos de este tiempo, entre ellos brillarán como antorchas en el mundo al presentarles las palabras de la vida. Ustedes son testigos de Cristo en medio de una generación impía. La mayoría de los filipenses pues eran o paganos o judíos, la mayoría paganos. Pues ustedes son como antorchas, vivan como cristianos. Así, el día de la venida de Cristo, fíjese San Pablo, cómo los amaba a los filipenses. Yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles. Un pastor que les pide, oigan, tanto trabajo, den fruto. Uno como pastor a veces necesita ese estímulo de ver que los demás aceptan la palabra, que los demás viven mejor. Esa es la recompensa de un pastor que solo busca la salvación de los demás. O sea, aquí esta lectura es muy propia para los que servimos a Cristo como en el ministerio pastoral. Dice entonces, el día de la venida de Cristo me sentiré orgulloso. Y fíjense lo que ofrece San Pablo. Y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes. Aunque tenga que sacrificarme hasta derramar la sangre, me sentiría feliz. Tanto los amaba, Yo creo que esto lo puede decir alguna vez alguna madre, que yo he oído madres que dicen, mi vida la daría por mi hijo. Y seguro que sí, el afecto es muy entrañable. Si somos capaces de ofrecer sacrificio por la salvación del otro, es que lo amamos. Si no, nos amamos a nosotros mismos. San Pablo amaba a los filipenses. Si tuviera que derramar mi sangre, me sentiría feliz. Me regocijaría con ustedes. Habla de alegría en la entrega por la salvación. Dice, y ustedes por su parte, alégrense y regocíjense conmigo. Alégrense y regocíjense conmigo. Participemos de la alegría que es hacer la voluntad de Dios. No está pidiéndoles cosas materiales, sino una vida digna que recompense todo mi esfuerzo, mi sacrificio. Prendamos ese amor que tenía San Pablo, deseando hacer la voluntad de Dios, deseando la salvación de los demás, que a veces poco nos preocupamos. Se murió fulano, a mí qué me importa, pues ya se murió. O si acaso un dolor muy humano, ay pobrecito, y a ver, lo que más nos tendría que doler es la posibilidad de que no se haya salvado, o sea, que no haya hecho yo, que tuve la oportunidad, algo por su salvación eterna, por su santificación. Tenemos que trabajar hasta dar la sangre. A lo mejor Dios no nos pide exactamente el martirio, pero sí una entrega cada día incruenta, sin derramamiento de sangre, pero sí sacrificada por la salvación nuestra y de los demás. Alégrense. La alegría espiritual que sentía San Pablo cuando veía que ellos eran buenos, que ofrecían su vida, que vivían honestamente, que eran humildes. Hagan todo sin quejas ni discusiones, con sencillez. Todo un tratado de vida cristiana muy concreto. Y hoy recordamos a San Carlos Borromeo, que fue un hombre que se entregó a la salvación de los demás. Creo que hizo vida esto que dice la primera lectura. Él es del siglo XVI, en pleno siglo de la Reforma de la Iglesia, de la Contrarreforma. En el siglo XVI Dios hizo surgir muchos santos. Empezando que el siglo XVI apareció la Virgen en México, fue el siglo XVI, 1531. Y sucedieron muchas cosas importantes en el siglo XVI y surgió este hombre que nació en 1538 de una familia rica. Su tío materno fue el Papa.
Entonces él se preparó, era muy inteligente, se preparó en derecho civil y canónico, y sin ser sacerdote, a los 21 años el Papa lo llama para ser cardenal. Lo ordenan sacerdote y obispo, y fue muy pronto, estuvo cerca de su tío, era muy activo, muy piadoso, el amor a la Eucaristía lo distinguió, y el amor a los demás, y sobre todo era hiperactivo. Dios da a cada quien los dones, era hiperactivo, o sea, no podía estar quieto, trabajaba mucho. Otra cosa que hay que decir, y eso a mí sí me alegra descubrir, que los santos pues no son perfectos, se van perfeccionando, tienen defectos, y eso me alienta, saber de las debilidades de los santos. Acabo de descubrir que San Carlos Borromeo era antipático, no le caía bien a la gente, era antipático. Casi no podía hablar, hablaba lentamente. El gran santo, cardenal, arzobispo, activísimo, no se le daba la elocuencia, hablaba con dificultad, era hiperactivo, pero era lento. No tienen todos los santos, tienen que trabajar. Y caía mal porque, pues, canonista. Los canonistas o abogados, pues, son medios cuadrados, severos, aplicaba la ley, donde había un mal regañaba, era severo, y luego pues tenía el poder de ser el sobrino del Papa, legado pontificio. Se hacen odiosos los poderosos, no caen bien los que ocupan cargos importantes. Entonces, con todo y eso, San Carlos Borromeo hizo un gran bien. Primero, ayudando al Papa a que se llevara a cabo el Concilio de Trento. Por ejemplo, una corrección que hizo el Concilio de Trento, que los obispos vivan en sus diócesis, porque había obispos que nada más tenían el poder, nunca vivían en la diócesis, solo sacaban las rentas de los territorios, que vivían como príncipes en los palacios. No, tienen que vivir allí. Está aún en el derecho canónico ahora, incluso de los presbíteros, de los párrocos, de los sacerdotes, tienen que vivir dentro del territorio donde ejercen. Es obligación. Porque si no, pues viven como aislados. Es otra cosa. Siglo XVI eran poderosos, los obispos eran como príncipes, se dedicaban a la caza de animales, se dedicaban a aficiones en los palacios, iban a convivencias sociales, no eran pastores, no tenían que ver con la gentuza de sus diócesis, eran como no. El Concilio de Trento dijo, el obispo tiene que residir en su diócesis, y empezando por él, ya obispo, llevó una vida austera, renunció a sus ganancias que como cardenal le pertenecían para darlo a los pobres. Él mismo vivía lo que luego ayudó a que los demás vivieran. Un tiempo en Roma y luego se fue a Milán como arzobispo. Una diócesis enorme, enorme. De hecho, hasta hace poco, no sé ahora, la diócesis de Milán era la más grande del mundo. El seminario de Milán era el más grande del mundo. Estuvimos a la par. Primero seminario de Milán y seminario de Guadalajara en México, los más grandes del mundo, hace unos 10 años. Ahora el de Guadalajara es el más grande del mundo. El de Milán se redujo, pero toda la vida Milán ha sido una diócesis importante. 800 y tantas parroquias. Guadalajara le vamos llegando a las 500. Milán, en esa época, siglo XVI, 800 parroquias, 5,000 y tantos sacerdotes. Guadalajara tenemos 1,500, nomás para que nos demos una idea, una diócesis inmensa. Llega San Carlos, empieza a visitar las parroquias, a predicar, a escribir, usó mucho de la prensa, a ayudar en su vida cristiana apostólica a los sacerdotes, fundó varios seminarios. El seminario actual mayor de Milán está dedicado a San Carlos, se llama San Carlos Borromeo. Varios seminarios menores. Un poco me hace recordar Guadalajara. Guadalajara también tenemos un gran seminario y varios menores. Eso hizo, es más, cuando murió, ya con fiebre, un día como hoy, 4 de noviembre de 1584,
acababa de fundar un seminario. Fue con todo y sus molestias ya físicas y el día siguiente murió. Se dedicó a eso, a ayudar a la formación de sacerdotes, a la promoción de la vida cristiana, a poner en práctica el aspecto pastoral del Concilio de Trento. Fue el apóstol de Trento. Trento fue un concilio, por si no habían oído, muy importante. Como ahora el Vaticano II, para nosotros del 62 al 65, el siglo pasado se celebró y lo seguimos aplicando, no ha habido otro. El de Trento fue muy famoso. Partió la iglesia en dos. Ya la iglesia se estaba haciendo muy mundana. El Concilio de Trento vino a renovar el sacerdocio, la vida cristiana, la oración, la liturgia. Y un gran impulsor fue San Carlos Borromeo. Y murió joven, 46 años. Sencillamente algún contagio. A él le tocó una peste, una epidemia en Milán. En ese siglo XVI hubo una peste, quizá se haya contagiado y de repente una muerte repentina, pero al pie del cañón, cumpliendo su deber de obispo, como todo y sus límites, como digo, sus defectos, que no le caía bien a la gente y tenía que bregar con eso. No sé si me hace recordar también a algún obispo de Guadalajara. Son de estilo, son caracteres, y así llama a Dios. No todos son como ayer celebramos San Martín de Porres, que todo el mundo lo amaba. No todos son como, no sé qué santos populares. El Papa Juan Pablo II tenía una simpatía natural, caía bien. San Carlos Borromeo no. No le hace que no caigamos bien, cumplamos la voluntad de Dios. Que así sea. Todo lo que sueño y cuánto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas